Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Senador Red Scott, que lo tenemos en línea, como les habíamos anunciado, para conversar con él un poco sobre todos estos temas que están circulando en Washington. Ya ustedes saben, él habla un poquitito de español, pero vamos a tratar de hacerlo lo más posible en inglés para poder hacerle todas las preguntas. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Feliz año. Good morning. Todo bien. Happy New Year. Buenos días. Es un placer. Yep. A ver, Es un gran año. ¿cómo comienza este 2026? ¿Qué nos puede decir? Es un gran año. Nicolás Maduro está en prisión. Oportunidad de libertad y democracia en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Pero es una situación muy difícil. Democracia es muy difícil, proceso de democracia es muy difícil. Yo trabajo muy duro para la gente de Venezuela y Cuba y toda América Latina. What's going to happen in Venezuela then after the Maduro regime? And we just heard yesterday that maybe Delcy Rodríguez is coming to Washington. What do you think is going to happen in that regard? Bueno, sabemos que supuestamente Delcy Rodríguez viene a Washington. ¿Qué va a pasar con Venezuela, senador? Well, esperamos un nuevo día de nueva elección o reconocer la elección de Armando González, pero it's muy importante para el presidente Trump. Casa Blanca trabaja muy duro por libertad y democracia. Los presos políticos son muy importantes. Si Delcy Rodríguez y el Estado Cabello tienen intenciones de paz y cooperación con los Estados Unidos y especialmente el presidente Trump, deben liberar sin condiciones, no opresión, sin condiciones, a cada uno de los presos políticos de Maduro, incluidos los americanos que han estado bajo custodia del régimen ahora, después de liberar no opresión. Pero no sé si Delcy Rodríguez está en Washington. La semana pasada tuve una reunión con María Corina Machado y hablé sobre la importancia de los presos políticos. Yo tuve una llamada de Armando González sobre los presos políticos. Es importante todos los días hablar con los presos políticos y la represión en Venezuela. Do you think Cuba is going to be next? ¿Usted cree que Cuba va a ser la próxima? Sí, sí. El régimen cubano es terrible. Es importante, no tiene dólares, no tiene petróleo de Venezuela. No tiene oportunidades, sanciones contra Cuba es muy importante. Esperamos un nuevo día de Cuba, Nicaragua, Venezuela, tienen oportunidades para todos los niños, el mismo de los Estados Unidos. Senator, let's talk about domestic issues here, the things that are going on in the United States. Vamos a hablar de cosas que están pasando aquí en los Estados Unidos. Immigration, what's going on in Minnesota, and the situation for many immigrants here in the state. Do you have something to say about that? Lo que está pasando con inmigración. Inmigración es muy importante, pero es muy importante legal, no ilegal. Gracias al presidente Trump para cerrar la frontera. Pero es importante, los Estados Unidos tienen un sistema de inmigración para que por oportunidades por personas que quieren vivir en los Estados Unidos y vivir el sueño americano. Pero, durante la tema de Biden, es un tiempo muy terrible para inmigración, para crímenes de Maduro, está en los Estados Unidos. Es importante
sigue el sistema de inmigración. Yeah, but what about the raids that are going on and people that are worried because they don't know what's going to happen with the immigration, with the status that they have right now? What do you say about that? There is something that Congress can do? Sí, well, primero, yo tengo 9 oficinas en la Florida para ayudar a todos los floridanos para inmigración, todas las cosas federales. Es importante que el Congreso tiene legislación para mejor sistema de inmigración. Here's the problem. Under the Biden administration tainted all immigration because what happened is we had an open border and they let criminals in, right? So the only way we're gonna get this fixed is, number one, we got to get the criminals out of this country. We've got to stop people from coming to this country illegal, and then we fix the process that people want to come here and live our way of life, not try to change our way of life to some way of life like the Somalis, right? That has a failed country. They want to live our way of life. They can come here and do that. They can't come here and live off the taxpayers of America. They want to come like the wonderful people have come from Cuba and Venezuela and Nicaragua and all through Latin America. They've come here to bust their butts and work, not take advantage of the system. Muy bien, él está diciendo que en la anterior administración, la administración de Biden, muchas personas cruzaron la frontera que estaba abierta y lo que se está tratando es de arreglar todo eso, de tener eso y aceptar a las personas que vengan con migración legal y que se acojan al estilo de vida de los Estados Unidos y no a querer imponer los estilos de otra parte. Okay, there is another topic. Claro, es muy importante. El Congreso, es importante el Congreso tiene una legislación para mejor sistema de inmigración, pero no es importante para democracias. Democrats. I mean, the Democrats don't want to do anything. All they want to do is talk and do nothing to fix anything. I tried to fix TPS. I tried to work with the Dreamers. I tried all this stuff, and every time the Democrats block it. They have no interest in fixing anything. They just want to talk about it and act like Republicans don't care. I care, right? And they fight me every time. Está diciendo él que los demócratas no quieren hablar del tema, que él ha tratado de avanzar en lo que era el TPS para los Dreamers también, pero no se quiere avanzar por parte de los demócratas, dice el senador, que él ha estado preocupado, pero que no se ha conseguido nada allí en Washington. What about healthcare, Senator? Because in the House, they just approved the subsidies for the healthcare. And here in Florida, there are a lot of people that are waiting for that because it's really a high expense about the healthcare. Do you think something's going to happen in the Senate? Yeah, well, yo tengo una proyecto de ley para reducir el precio de salud, pero no es importante para the Democrats. Here's what they want to do. They don't want to reduce healthcare costs. They want government to pay more. Okay, that means you pay more in taxes. They want people to make $20 an hour to give free health care to people that make $500,000 a year. That's what they want. I'm not willing to do that. I want to fix healthcare costs. I'm from healthcare. I built the biggest hospital company. I grew up in public housing. I know the importance of healthcare. But the Democrats, all they want to do is take money from people making $20 an hour and give free healthcare to people making a whole bunch of money. That's wrong. Muy bien, el senador dice que, una vez más, los demócratas no quieren arreglar lo que está sucediendo con el sistema de salud y quieren subsidiar a personas que ganan mucho más dinero, que es necesario arreglar el sistema para que pueda ser costeable, que ha tratado, que el trabajo en el sistema de salud, así es que considera que es equivocado lo que está sucediendo. Es importante para mí para proteger Medicare y Social Security, pero no es importante para los demócratas. Dice que proteger el Medicare y no tienen un plan. Muy bien. Yo tengo un plan, pero no, Democrats don't. ¿Algo más que quiera mencionar, senador? No, los floridanos son muy importantes para mí. Tengo 9 oficinas para ayudar a todos los floridanos. Muy bien. ¿Dónde pueden acudir o qué pueden hacer para
la información? Where can I go and have the information about your office? rickscott.senate.gov. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Buen día. Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien.